estrategia de la distracción, según Noam Chomsky, dice que es un elemento primordial del control social. Es la estrategia de distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igual indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la cibernética. Mantener la atención del público distraída o mantener al público ocupado es una estrategia pues muy eficiente para todas esas personas, ¿verdad? Que intentan hacerlo. Porque si vemos la estrategia de la distracción, es algo que pasa diario. Un ejemplo de esto puede ser los eventos de diversión que existen. Puede ser el fútbol, puede ser un reinado, o incluso ahorita, este mes que se aproxima, que viene en septiembre, los desfiles. Eso es una estrategia de distracción que las personas están ocupadas viendo todo lo que pasa y están desviadas totalmente de los temas que en realidad importan para el pueblo, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de que en el actual gobierno que estamos hay bastantes problemas que deberían ser hablados, deberían ser solucionados, pero los medios de comunicación intentan mantener distraídos a las personas con diversos eventos de diversión que suceden, el fútbol, cosas de farándula que pasan, entonces las personas se van a eso, ¿verdad? Porque les llama la atención, entonces están distraídos y no están pensando en cosas que realmente deberían estar pensando y en cosas que son preocupantes para la sociedad, ¿verdad? Por todos aquellos temas que están pasando y que nos están afectando a nosotros. Entonces la distracción es un elemento que pasa diario y que las personas sin querer, pues, nos vamos a eso, porque eso nos atrae, nos divierte, pero estamos desviados totalmente de lo que en realidad deberíamos estar pensando. La teoría es crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desean aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o garantizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. Bueno, un ejemplo claro, creo que es válido, ¿verdad? A mí me parece que todo el tema de la energía eléctrica, ¿verdad? Empezó de que iba subiendo, iba surgiendo, la gente estaba preocupada por todo el pago de energía que iban a hacer. Incluso habían personas que decían que iban a cortar la energía de su casa porque ya no tenían las posibilidades de pagar. Bueno, entonces todo este problema se creó una solución. Lo que se planteó en el gobierno y que se llevó a cabo es que las personas que vivían en áreas rurales, si consumían menos de 150 kilowatts, entonces podían no cancelar su recibo, ¿verdad? Entonces, esto es algo que cabe en la teoría, porque surge un problema, se crea una solución, ¿verdad? Ellos lo están haciendo, las personas, las élites de la política están aprovechando que todo ese problema, están creando una solución, pero también están afectando a las personas, porque el hecho de que las personas del área urbana no paguen, no significa que aquí en las áreas urbanas también va a disminuir el costo de la energía eléctrica. Al contrario, en las áreas rurales las personas no están pagando su recibo, pero en las áreas urbanas está incrementando cada día más. Entonces, esto cabe en la teoría. Las personas que tienen el poder, pues, crean problemas o se aprovechan de los problemas que están pasando, crean soluciones para que las personas digan que esto ya está
ya está cerrado este tema, que ya están mejorando y todo eso, pero están afectando a las demás personas, o sea que en realidad no están haciendo mucho por el pueblo. Bueno, y esto es lo que tengo que decir acerca de estas teorías. Los voy a dejar con mis compañeros que van a hablar de las otras teorías. Estrategia de gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable basta para aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, o sea, el neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, eh, flexibilidad, precariedad, desempleo en masa, salarios que ya no se aseguran ingresos decentes, tanto cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Un ejemplo de esto es que cada vez que han ido dando más desempleo, los cuales si se hubiese dado todos desde un principio juntos, la crisis sería más grande, pues también se podría crear una guerra, como decía acá arriba, o sea, que se puede provocar una revolución. Otro claro ejemplo de esto son las subidas del precio de la luz, del agua, de la gasolina, o sea, los recursos que utilizamos en nuestro hogar, lo básico, etc. Todo esto ha venido poco a poco, pero aquí hay una pregunta. ¿Qué hubiéramos pensado si desde un principio nos dicen que esta crisis la íbamos a pagar entre todos, con todas las medidas que están aplicando y a la vez? Pues claramente la respuesta seguramente lo hubiéramos liado. ¿Por qué? Porque somos, se podría decir con la palabra, mansos a los que no están colgando la estrategia. Obedecemos porque claramente el gobierno manipula esto. Y esto se refiere a esta estrategia. Tenemos otra estrategia. Está la estrategia de diferir. Otra manera de aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero porque es el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana. Y es el sacrificio exigido. Pues podrá ser evitado. Esto da más tiempo a lo público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptar la resignación cuando llegue el momento. Tenemos un ejemplo. Pues me puse a leer para buscar un ejemplo y he estado leyendo que en varios países se está dando la manipulación de la propuesta de alargar la edad de la jubilación, con el fin de que la ciudadanía no se alarme y acepte dicha medida, dolorosa pero necesaria, supuestamente es lo que le están haciendo creer a la sociedad, pues ya que es puesta claramente impopular, se impondrá contando con dos métodos infalibles, la gradualidad y diferir su aplicación para dentro de X años o quién sabe. El nuevo orden mundial es el que nos domina. Querémoslo o no reconocer, exige la implantación de esta medida para sacarnos supuestamente de la crisis, cosa que sabemos que puede ser cierta o no. Pues está también otro ejemplo que es de lo mismo, de las pensiones, es garantizar las pensiones en el año la pera. ¿Para qué? Para salir de la crisis. Una medida que se va a aplicar dentro de 15 años. No es para salir de la crisis. La aplicación es diferido a más aceptable ayuda por la ingenuidad pensar que para dentro de unos años posiblemente todo ha vuelto a ir sobre ruedas y ya no hará falta esa medida. Por otro lado, se habrá dispuesto de tiempo para la aplicación gradual que acaba con lo que están pretendiendo hacer. Otro ejemplo es la forma de trabajar. Otra forma de trabajar con la estrategia de diferir, muy recurrente actualmente, consiste en llevar a la ciudadanía una situación extremadamente delicada para que se acepte como las necesarias medidas
que el sistema quiere implementar bajo la presión repetida que solo es con la aplicación de esas medidas se podrá salir de la situación problemática. Esta tragedia está relacionada con la de crear problemas después de ofrecer soluciones. Solo que en este caso las soluciones, a saber para cuándo vendrán. Pues ahí tenemos la llamada famosa reforma laboral. Más bien es una contrarreforma, como por ejemplo la aplicación de esta estrategia tras haber llegado a una situación límite de desempleo. Se nos propone imponer recortes bestiales en la inversión pública, desaparición de servicios, como ahorita se está dando esos, supuestamente aquí en Honduras se está aplicando trabajo por contrato. Pero sabemos que esos trabajos por contrato ayudan mucho. Por ejemplo, a nosotros los estudiantes. Si solo para poder llevar unas clases en la universidad y necesitamos un trabajo de medio tiempo, sería un trabajo por contrato. Pero están planeando en cerrarla, cosa que sí afecta a gran mayoría de la población porque varias de las empresas van a despedir muchos empleados. ¿Por qué? Porque si ese contrato, esa ley se confirma, ellos van a despedir para empleados y adquirir nuevos para que sea un contrato indefinido, la cual ya no va a haber oportunidad de empleo para nosotros, sí, como decía, estudiantes, etc. También, como sería, públicos básicos, subidas de impuestos, congelación o bajada de salarios, pérdida de derechos laborales como medidas necesarias como para la única solución para crear empleos en el futuro. Y en la política es un amplio campo para lo diferido. Las campañas electorales están llenas de promesas, medidas anunciadas para el futuro. ¿Y qué? Y que en este caso muchas veces no se tiene ni intención de cumplirlas, solo sabemos que lo hacen por ganar y por llegar al dicho puesto, que al momento de llegar al dicho puesto se olvidan de sus promesas porque en su mente solo era engañar al pueblo. Pero una vez que la ciudadanía ha picado el anzuelo, podría decir así, ha dado el consentimiento con el voto. Luego las reclamaciones al maestro, al mero y en cualquier caso los vendedores de humo y mentiras cuentan ya de antemano con estas dos ventajas a su favor: la resignación del público acostumbrado a que las promesas para el futuro no sucedan cumplirse y nuestra enorme capacidad del olvido. Sabemos que olvidamos y cada año volvemos y caemos en el juego de los políticos y elegimos al incorrecto o al correcto porque no sabemos cuál es el correcto o incorrecto, porque estamos acostumbrados a que se nos sea engañado mediante esas campañas publicitarias a los políticos, con falsas campañas, se podría decir que con promesas falsas. Les creemos y aplica mucho aquí el olvido en todos nosotros. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayor parte de la publicidad dirigida al gran público utiliza lenguaje, argumentos, personajes y entonaciones particularmente infantiles, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o con poca capacidad de razonamiento. Muchas veces se piensa que esto es casual o simple ocurrencia de los creativos para hacerse graciosos y llamar la atención. La forma más simple de un amplificador económico es un instrumento llamado publicidad. Algunos de los ejemplos más claros aquí en Honduras pueden ser la entonación del discurso político o gubernamental, ya que da a entender que los emisores consideran al receptor como carente de facultades mentales para poder comprender más sobre temas de interés nacional. Por parte de esta estrategia es la falta de la inversión en educación para generar criterios políticos que favorezcan al pueblo y, como no hay una retroalimentación informacional, generalmente el individuo no pone resistencia al bagazo que se está creando en su cabeza, ya que es capaz de limitar la realidad a la simpleza verbal de quien genera la noticia. Hacer uso del aspecto emocional de las personas es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente atacar o anular el sentido crítico de los individuos. Es una táctica esencial para el control y dominio de las masas. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, leyes, deseos, miedos y temores
o inducir comportamiento. Es típico, como hemos podido ver recientemente, el aprovechamiento de algún suceso con gran repercusión mediática para intentar imponer la modificación de las leyes hacia un mayor endurecimiento de las penas. Como por ejemplo durante el pasado gobierno, el presidente utilizó la muerte de Berta Cáceres diciendo: "Condenamos y repudiamos muerte de Berta Cáceres, reconocida activista de DDHS. Este hecho nos enluta a todos los hondureños", escribió el presidente Hernández. "La muerte de Berta Cáceres es un ataque a Honduras. Debe de ser investigado y poner a la orden de la justicia a los responsables. Eso exigimos", publicó Juan Orlando en su cuenta de Twitter, según La Tribuna, respecto a la muerte de Berta Cáceres, pero al sol de hoy no se ha resuelto nada. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Noam Chomsky decía que los medios de comunicación se rigen más en mantener al público en ignorancia al tratar de distorsionar la noticia. No dan los hechos noticiosos como suceden, sino que los distorsionan o buscan dar programas de diversión, de entretenimiento, para poder mantener al público entretenido y que ignoren la situación de un pueblo o de un país que esté en crisis. No publican las noticias tal y como suceden, los hechos noticiosos tal y como pasan, sino que los distorsionan, metiendo noticias de carácter más populoso o una noticia que sobresalga más que la noticia que en realidad se necesita escuchar o lo que en realidad necesitamos oír, que tenemos que nuestro pueblo, nuestro país está pasando una situación complicada, pero no dan ese tipo de noticias, sino a lo que se dedican es a entretener al público y a mantenerlo en otras situaciones para que se le olvide tal vez la situación que el público, el pueblo está pasando en el momento detallado. Siempre tratan de distorsionar las noticias para tratar de mantener al pueblo en ignorancia, al público ignorante, que no sepan o se hagan tal vez los locos o no sepan la situación en la que estamos. Una de las estrategias de Noam Chomsky es estimular al público a ser complacientes con la mediocridad. Se les hace creer al público que ser estúpido es estar de moda. Según la Real Academia de la Lengua Española, estupidez significa torpeza notable en comprender las cosas. Nosotros en la actualidad estamos llenos de gente tonta, ya que consumimos bastante de lo que vemos a través de redes sociales. Un claro ejemplo de ello son los famosos influencers o los que se hacen llamar TikTokers. Nos brindan tanto contenido estúpido sin lógica, pero es lo que nos gusta ver, es lo que nos entretiene, es lo que nos hace reír, pero realmente esto nos aporta algo bueno a nuestra vida. Realmente esto es bueno que nosotros lo estemos consumiendo diario, porque usamos redes sociales diario, a cada momento, y es esto lo que con lo que nosotros nos educamos, lo practicamos, lo imitamos. Pero ¿por qué no imitar lo bueno? ¿Por qué no apoyamos cuando sale algo, un contenido de que ponen en alto nuestro país, cuando nosotros podemos imitar cosas buenas? Al contrario, estamos siendo manipulados por estar de moda, queremos ser famosos, queremos tener mucha cantidad de likes en nuestras redes sociales, porque si solo tengo pocos likes, yo no soy famoso, yo no estoy a la moda, tengo que hacer algo estúpido, algo gracioso, que a la gente le parezca que eso es divertido. Nos dejamos manipular de tantas cosas que vemos porque queremos ser como ellos, porque queremos estar a la moda. El resultado de la estupidez es la falta de criterio propio. Reforzar la autoculpabilidad. Reforzar la autoculpabilidad.
Dice que es hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de los cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Un ejemplo, vamos a poner esto. Dice que muchas veces las víctimas de la violencia en el ámbito doméstico son incapaces de denunciar los abusos o romper con su situación o romper el silencio de lo que ellas están sufriendo. De opresión, precisamente por ese sentimiento de culpa, algo habré hecho mal, algo mal, se preguntan ellas, que desemboca en el conformismo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se minusvalora y se culpa, lo que genera un estado depresivo y de cuyo efecto es la inhibición, como decíamos en el concepto de arriba, de su acción, y eso es de lo que se trata, puesto que sin acción no hay revolución, como lo habíamos dicho. Con la implantación del sentimiento de culpa y el miedo, el sistema dispondrá de dos armas silenciosas muy eficaces para el mantenimiento del status quo. Para satisfacer la necesidad del cambio en los individuos, ya tiene dispuestos en el mercado nuevos productos de consumo que harán parecer que todo cambia mientras la esencia permanece prácticamente intacta. No, ella no saldrá de eso que sufre en su hogar. Se trata de desactivar a los individuos de forma que no vean tantos a poner en peligro la estabilidad del sistema, y para eso es fundamental destruir todas las armas de defensa que ha ido logrando, tales como los servicios públicos que garantizan derechos o agrupaciones para defender los derechos laborales. La reciente contra la reforma laboral es un claro ejemplo de cómo se intenta dejar solo al individuo frente a la empresa, al margen de toda la negociación colectiva, la reivindicación de fuerzas mediante la unión sindical. Ha sido sustituida por la defensa individual, buscarte un abogado o una baja médica, evidentemente menos peligrosa para el capital y un arma contra el mismo individuo, que tiene que utilizarla y no fácilmente evitar el aumento de sus sentimientos de culpa. Cuando no otras represalias en el trabajo, por cierto, contempladas como motivo por el despido en la última contrarreforma laboral antes citada. Dice que gran parte conservada contra los avances sociales propuesto por personas progresistas, consistirá en la promoción en la ciudadanía de los sentimientos de culpa, acusándolos de destruir los valores de siempre, la familia, la vida, de abrazarse a la cultura de la muerte, mayor oreja, un arma de destrucción masiva espiritual que ha sido muy estimada y utilizada por las religiones, en particular por la católica, sin ofender, en una sociedad despiadadamente competitiva en la que se carga sobre el individuo la suerte o la desgracia, como si las circunstancias o condiciones de clase y lugar de nacimiento no existieran. Tenemos campo abandonado para culpabilizar a la víctima del fracaso escolar, por su vagancia, sin que se ponga en cuestión la importancia del sistema educativo, a la víctima del paro por su incompetencia y falta de preparación, sin poner en cuestión el sistema económico, regido por la avaricia, a la víctima de la enfermedad por no cuidar su salud, sin poner en cuestión la deficiencia de servicios de educación para la salud preventivos o la calidad del servicio de asistencia sanitaria, y así podríamos continuar hasta la vergüenza de cargar contra quienes viven demasiados años, queriéndoles culpabilizar de poner en peligro el sistema público de pensiones. Quiero hablarles de la estrategia número 10. ¿Y cuál es esta? Es la de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y también de aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema siempre
ha disfrutado un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como de forma psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos mayor que es el de los individuos sobre sí mismos. El ejemplo, podemos poner el internet, redes sociales y otras tantas plataformas modernas que caracterizan al consumidor, acciones en las que el individuo cae. En las redes sociales existe lo que se conoce como el algoritmo, que es esto básicamente el conjunto de normas de programación que hará que una publicación se muestre mucho al usuario, si a el usuario le interesa. Si miramos mucho de esto, aparece mucho de esto, si miramos mucho de lo otro, aparece más de lo otro, y aparece lo que más consumimos nosotros. Y allí es donde verdaderamente nos estudian a nosotros los individuos, en qué nos gusta. Las redes sociales nos controlan, nos expone cosas que nos gustan y esto nos atrae nuestra atención, porque ellos nos conocen. Otro ejemplo son las leyes. La ley muchas veces quiere obtener nuestro control sobre lo que hacemos, que no nos permite controlar bien nuestra vida. Y por último, los medios de comunicación. Las personas de la televisión nos conocen tan bien que logran engañarnos con tanta facilidad.